¿ya? Y como dijimos en un principio, cuando partimos con costos teníamos un módulo que era ex post, es decir, lo que analizábamos, lo que ya había pasado, y teníamos un módulo que era ex ante, que venía antes de lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definir lo que es un presupuesto. Vamos, como objetivo, vamos a reconocer la relación entre presupuesto y plan estratégico. ¿Ya? Relacionar presupuesto y riesgo decisional, que me imagino que ustedes lo tienen que haber pasado. Así que lo voy a ver muy someramente. Establecer las ventajas y desventajas de los presupuestos. Y 5, identificar los distintos tipos de presupuestos. ¿Ya? Esto desde el punto de vista teórico, que pretendo terminarlo entre hoy día y el martes, por la misma no. Perdón, definitivo. El próximo sábado. ¿Ya? Y de ahí nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer ejercicios. ¿Ya? Voy a definir cómo hacemos las evaluaciones. Yo no sé si hacer un trabajo, ¿ya? Es un trabajo integral que se entregue a fin del módulo, o hacer pruebas, pero la verdad es que hacer pruebas de presupuesto no me convence mucho. Déjenme ver cómo nos ponemos, déjenme ver cómo lo definimos. ¿Ya? Partamos viendo o definiendo qué es un presupuesto. Si yo lo analizo desde la raíz etimológica, es decir, cómo está compuesta la palabra, presupuesto, ¿qué es un supuesto? Algo que va a pasar. ¿Perdón? Algo que va a pasar. Si yo le digo que algo que va a pasar, yo estoy dando certeza. Algo que no sabemos. ¿Ya? Si yo digo que es un supuesto, es algo que yo creo. Suponer o no, Leer. Yo creo que va a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo algo que yo creo que va a pasar y le pongo el prefijo pre, o sea, creo que va a pasar en un futuro. ¿Ya? Así si es que lo analizamos desde el punto de vista de la palabra. Pero un presupuesto, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista contable, es la cantidad de dinero que Creo que voy a gastar en un proyecto. es la cantidad de dinero que se necesita, ¿ya?, para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para realizar un proyecto. ¿Ya? Es decir, yo estimo una cantidad de recursos que voy a ocupar en un proyecto determinado. De tal manera se puede definir como una cifra anticipada que estima el costo que va a suponer la realización de dicho objetivo. Por lo tanto, cuando yo establezco que hay un presupuesto, estoy anticipando. ¿Pero qué estoy anticipando? Una cantidad de dinero para realizar un proyecto y que este proyecto, en definitiva, sea rentable. Por lo tanto, cuando yo hago un presupuesto, tengo que estimar tanto ingresos como egresos. En términos generales, como dice ahí, podemos indicar que un presupuesto corresponde a una estimación. ¿Ya? Y cuando es una estimación, es lo que yo creo que voy a necesitar en recursos monetarios financieros para enfrentar ciertos gastos definidos en un proyecto. Pero antes de definir una estimación de recursos monetarios, ¿ya?, tengo que definir cuánto es lo que voy a requerir de las unidades, de las horas, ¿ya?, de esos recursos, para después, a un valor de mercado, poder determinar cuál es el valor monetario.
Por ejemplo, si yo digo que voy a necesitar para un proyecto determinado 10 horas hombre, ¿ya? En recursos humanos, yo defino, no puedo decir ya 1 millón de pesos. Primero tengo que definir cuántas horas hombre voy a necesitar y luego, por el valor de mercado, determinar cuánta es la cifra que voy a ocupar. ¿Ya? Por lo tanto, siempre antes de definir cuánto es el recurso monetario que voy a necesitar, tengo que definir cuánto es lo que voy a necesitar de ese inductor. Así como dijimos que teníamos que estimar ingresos y egresos, ahí está la otra parte, los presupuestos también estiman los resultados que se esperan tras la realización de un proyecto dentro de un tiempo determinado. Por lo tanto, las herramientas presupuestarias, ¿ya?, se utilizan mucho también como análisis de proyectos. Porque siempre que yo analizo un proyecto voy a tener que establecer presupuesto. ¿Ya? Y voy a tener que establecer un presupuesto maestro que ya vamos a definir qué es. ¿Ya? Esta estimación es de carácter cuantitativo y debe estar alineado en el mismo sentido con los objetivos, plan de negocios y estrategias de la organización. Aquí ya estamos tocando un poco el tema de administración. ¿Ya? ¿Qué es un objetivo? Es algo que quiero lograr. Es algo que quiero lograr. Perfecto. Una meta. La meta es la cuantificación del objetivo. ¿Ya? Pero va por ahí el tema. ¿Qué es un plan de negocios? Una realización, una proyección una proyección de lo que se va a realizar. El plan de negocios es lo que yo quiero hacer. Es bueno. ¿Ya? Los objetivos, ¿cómo dijo usted? Es lo que uno quiere lograr. Lo que uno quiere lograr. El plan de negocios, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y las estrategias? Los métodos para. Los métodos con los cuales yo llego a cumplir estos objetivos. Es como una fase de proyección. ¿Sí? Un presupuesto representa en términos monetarios el plan de acción de una organización. Creo que usted dijo el objetivo, el plan de negocio y la estrategia de organización. Sí. ¿Ya? El presupuesto representa en términos monetarios el plan de acción de una organización. ¿Por qué? Porque ya tengo evaluado, ¿ya?, todos los recursos que voy a necesitar, y aquí ya le estoy poniendo términos monetarios. ¿Ya? Ya que considera los recursos necesarios para dicho proyecto en un periodo determinado y estima los ingresos que generará este desarrollo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos algo importante, que un presupuesto, vamos resumiendo, se expresa en términos monetarios en un periodo determinado, ¿ya?, y que estima los ingresos que generará este desarrollo y además va a estimar obviamente los costos. O sea, aquí tenemos claro que existe un horizonte de tiempo que tiene que ser acotado. Yo no puedo tener un presupuesto que sea indefinido, ¿ya?, y que es en términos monetarios y que busca determinar ingresos y egresos. Objetivos. Corresponden a los resultados esperados, deseados o que se esperan, ¿ya?, alcanzar por la organización en el desarrollo de un proyecto. Aquí ya estamos enfocándonos específicamente no al objetivo general de la empresa, sino al objetivo del proyecto. ¿Ya? Las metas, Paul, mira, corresponden a la cuantificación de los objetivos. Ah, ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, mi objetivo, ¿ya?, es ganar la carrera. ¿Cuándo la gano? Cuando una vez ya ha pasado. Cuando llego a la meta. Sí, cuando llega- Pero cuando llego a la meta, primero. ¿Ya? Y ahí estoy cuantificando, porque lo estoy poniendo tiempo. ¿Ya? Tengo un objetivo, pero tiene que llegar a la meta.
Por ejemplo, el objetivo es vender, ser tercero en la venta de un producto determinado. ¿Cuándo llego a la meta? Cuando está en No, si el objetivo es llegar tercero, Ah, ¿ya? Es cuando mi volumen de venta, es decir, la cuantificación, la cantidad que vendí, el número que vendí, me hace llegar al tercero. ¿Ya? Estrategia es cómo voy a llegar a eso. ¿Ya? Entonces, la estrategia es el conjunto de acciones que relacionan los objetivos con las metas. ¿Ya? Es decir, lo que quiero lograr y cuánto debo lograr. Esto se usa en los proyectos más que todo, ¿no? Es que precisamente las herramientas presupuestarias se utilizan en evaluación de proyectos, además de en contabilidad de costos. Sí, por eso yo tengo que presupuestar cuánto es lo que voy a vender, cuánto es lo que voy a gastar. Chile también, pues, ¿cómo se llama? Publica su presupuesto anual. Sí. De hecho, hay muchos presupuestos. Y ahora mismo vamos a ver qué tipo de presupuestos tenemos. Entonces, en el programa Repo empezamos a trabajar con un programa que nos facilita el instituto que se llama KIMES. Y es mucho relacionado con lo que estamos hablando. Porque tenemos que hacer un proyecto de la venta de un terreno. Y hay un presupuesto y tenemos que ir como generando fases de la venta de ese, o sea, la compra de ese proyecto, porque el proyecto en sí es la compra de un terreno. Y vamos realizando objetivos Analizando que nos riesgos. va generando el programa. Y bueno, Si tú llegas a los objetivos, que no corrige tanto riesgo, Sí, nos van evaluando riesgos, si incluimos los documentos necesarios, si cumplimos con todos los objetivos de la compra del terreno, para llegar a tener una Claro. estrategia y después una meta. Porque te podés gastar toda la... Porque te pasan la plata. Te pasan la plata, un monto hay un determinado. presupuesto, Hay un y presupuesto. nosotros dependiendo de lo que vayamos escogiendo, por ejemplo, ya si escogimos hacer un estudio del terreno, eso tiene un costo, pues, entonces nos va descontando ese costo. El que construye también. Sí. Qué bueno. El directivo. Y es mucho relacionado con lo que nos está pasando. Ayer hice uno. ¿Hiciste? ¿Cómo te fue? Le hiciste Yo ni siquiera he comprado esa cuestión. No, Ni siquiera compro esa cuestión de la Yo carta. llegué en la Así primera que me página, caí. pero tienes que... Llegué en la de los moritos y ahí no me metí. Sí, lo de los moritos. O sea, es entretenido porque... son entretenidos. Trabajar con programas muy entretenidos. Ya. Pero sigamos. Qué bueno porque así me dejan más libertad de acción para poder hacer trabajo. Sí, pues vamos a No, pero esto no ayuda porque... Ayuda con el lectura. También. De hecho, esa es la idea, que los ramos se complementen. Sí. Cosa que en un principio, en el primer semestre, ustedes no veían ninguna complementación entre los ramos. Ya, plan de negocios. Es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas, tanto internos como del entorno. Es decir, el plan de negocios es lo que se pone El margen. en cualquier circunstancia. ¿Ya? Porque digo, ya, perfecto, estos son los objetivos de mi empresa, así voy a lograr los objetivos, y sí, pero tengo el objetivo, tengo la estrategia, pero ¿con cuántas personas o de qué forma voy a lograr? Estructura organizacional. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que voy a requerir para llegar a ese objetivo? Inversión, para que requieres financiar tu proyecto. ¿Y qué pasa si tengo un problema medioambiental?
¿Qué pasa si tengo un problema Se retrasa el proyecto. de salud? ¿Ya? Profe, ¿y en el plan de negocio no se considera el tiempo estimado del proyecto? Este es un plan. Es un plan de negocios. De la forma por el La arquitectura tiempo, organizacional. el tiempo tú lo defines en el proyecto propiamente tal en cuánto tiempo quieres recuperar tu inversión. ¿Ya? También hay un índice que se llama el payback. ¿Ya? ¿En cuánto me demoro en pagar? ¿Ya? La definición del concepto. ¿Qué productos o servicios se ofrecen? ¿A qué público está dirigida la oferta? ¿Quiénes son los competidores que hay en el mercado? Entre otros. Eso es lo que define el plan de trabajo. ¿Ya? Esto sin mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. Por lo tanto, en el plan de negocios definimos el concepto del producto, de lo que queremos hacer, bienes o servicios. ¿Ya? Hola, ¿cómo están? Hola. Por lo tanto, aquí definimos qué voy a vender, a quién lo voy a vender, ¿ya? Pero aquí estoy definiendo competencia, mercado, ¿ya? Por lo tanto, en este aspecto tengo que enfocarme también en barreras de entrada, barreras de salida. ¿Te parece conocido ese tema? Sí. Estamos hablando de nuestro querido amigo Porter. ¿Ya? Por lo tanto, el desarrollo de un plan de negocios no es solamente lo que yo quiero vender, ¿ya? Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr, cuáles son los objetivos, sino que tengo que definir integralmente cómo lo voy a lograr, cuáles son los recursos humanos y monetarios que voy a lograr, que voy a necesitar, pero a la vez definir cuál es el mercado, cuáles son los competidores, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son las barreras de salida. ¿Cómo definimos las barreras de entrada? ¿Como política? Más que como política. La política puede ser una barrera de entrada, pero una barrera de entrada es cuánto me cuesta entrar a un mercado. Como por ejemplo, si yo quiero poner una empresa de agua potable, ¿cuál sería mi barrera de entrada? Bueno, el agua por la escasez, ya, ok. Ya, pero supongamos un mundo ideal donde no tenemos problemas de agua. Los permisos. ¿Ah? Los permisos. Permisos, inversión. Porque para poner una empresa de agua requiere una inversión, por lo tanto, ya tengo una barrera de entrada que es la inversión, los montos involucrados. Bueno, Infraestructura. ¿Ya? Permisos, aspectos legales, aspectos políticos. Esas son barreras de entrada. Igual el nivel de competencia hay en la. ¿No? Nivel de competencia, ¿no? El nivel de competencia es altísimo. Ah, Porque usted tiene, ¿cuántas empresas de agua tiene aquí? sí, ojo. Una. ¿Verdad? Nada más. ¿Cuántas empresas eléctricas tiene aquí? Chile, dos. Chilquinta y Conafe. Chilquinta, Chile, ¿Ah? Chile, Chile. No, dije Chilquinta y Conafe. No, yo le digo que yo dije Chile. No, Chilectra en Santiago. Ah, Santiago. Y Chilquinta es una filial de Chilectra. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos empresas donde tenemos muy pocas barreras, o sea, muy altas barreras de entrada. Un kiosco tiene barreras de entrada muy pocas. Un poco. ¿Ya? Es como la demanda, no la demanda de las empresas que están en una parte local. Por ejemplo, si pongo un mall en, no sé, como en Ventana, estaría bueno porque no hay un mall cerca. Ya, pero yo no tengo al tiro una barrera de entrada. Ah,
Le tengo el tiro y la barrera de entrada. Alta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay más locales grandes así como... No, eso sería beneficioso para el proyecto, que no hubiesen uno, la población, Sí. baja población, segundo, riesgo, ¿cómo se llama esto? Ambiental. Si está ambiental, Claro, porque ya está. ¿ya? Imagínense, se le escapa un suspiro a el área ventana y tengo que cerrar el mall. Sí, pues. ¿Por cuánto? ¿Y un día que cierra el mall? En realidad, Algo gigante. gráfico, no. Entonces, la evaluación de un proyecto tiene que considerar todos los aspectos. Eso, Imagínense. análisis de proyecto, eso. Sí, pero los presupuestos están insertos en lo que es un proyecto. ¿Se acuerdan? Hace unos 10, 15 años atrás, uno podía poner una botillería al lado de un colegio. Sí, no se puede. Ahora no se puede. ¿Qué pasa si un tipo tenía una botillería al lado de un colegio y la compró un año antes que saliera la ley? El tipo estaba feliz porque le compraban, todo el mundo lo compraba, estaba en muy buena ubicación, pero lamentablemente estaba al lado de un jardín infantil. Si el tipo no evaluó No evaluó eso. cuál era la barrera de entrada, perdón, por lo tanto, eso tiene que ver mucho con el plan de negocio. Es un riesgo, claro. Hola. Los riesgos. Plan estratégico. Es un documento integrado en el plan de negocio, es decir, está dentro de, que recoge la planificación económica, financiera, estratégica y organizativa con que la empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su misión de futuro. ¿Ya? Por lo tanto, básicamente, el plan estratégico tiene que ver con la cuantificación de lo anterior. A lo largo de su desarrollo, el plan estratégico señala las bases para el funcionamiento de la empresa en línea con la consecución de los objetivos futuros, aún desconociendo cuál es el futuro. ¿Ya? En otras palabras, define qué acciones se tendrán que ser llevadas a cabo a nivel empresarial para poder afrontar los retos que vayan apareciendo y finalmente conseguir los objetivos marcados previamente. Es decir, el plan estratégico es el que, en definitiva, se pone en todas las posibilidades. Y cuando yo digo que se pone en todas las posibilidades, lo que estoy diciendo es que va a tratar de prever todas las situaciones adversas, ¿ya?, que pueda enfrentar la corporación o la empresa. Y cuando se pone en una situación adversa, lo que está haciendo es establecer qué contramedidas va a establecer para poder solucionar esa situación. Por lo tanto, eso también tiene que ser evaluado. En definitiva, y después de toda esta cháchara de prácticamente media hora, presupuesto es entonces la cuantificación de un plan estratégico con la finalidad de ser una herramienta informativa para la adopción de la decisión de su puesta en marcha y además para servir de elemento base en el control de cumplimiento de dicho plan. Voy a llegar a la meta. Es decir, vamos analizando esto. La cuantificación, primero, ¿cuánto? Número del plan estratégico, es decir, ¿cuánto me va a costar el plan estratégico? ¿Para qué? Para saber, para que me informe si voy a tomar una decisión de tomar el proyecto o no tomar el proyecto. ¿Ya? Es decir, ¿lo pongo en marcha o no? Y además,
para que una vez puesto en marcha, tenerlo como punto de referencia para ver, para controlar si tengo desviaciones o no tengo desviaciones en el cumplimiento de dicho plan. Es decir, si me salió más caro o me salió más barato. Eso es un presupuesto. Hay gente que tiene proyectos, pero no ve esa parte. O sea, toda empresa que vea un proyecto tiene que hacerlo desde el punto de análisis presupuestario. No, yo le digo un negocio. Aunque no lo crea, todos hacen presupuesto, de alguna u otra manera. Usted, cuando recibe su sueldo a fin de mes, dice, ya, voy a presupuestar. Voy a saber esto para transporte, esto para comida, esto para el ocio, esto para pasarlo bien, esto para pasarlo bien. Entonces usted, de alguna u otra forma, presupuesta. Ahora, si gastó más o gastó menos en sus asignaciones, ahí está donde está el problema, si presupuestó bien o presupuestó mal. ¿Ya? Pero en el fondo, todos, absolutamente todos hacemos presupuestos. Unos más profesionalmente que otros. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros estamos evaluando ahora es la forma de hacer un presupuesto en una forma más profesional. ¿Ya? Por lo tanto, ya sabemos que cuando usted recibe su plata, tiene una cuantificación de su plan estratégico. ¿Y cuál es su plan estratégico? ¿Cómo llego al final de mes? ¿Ya? Ahí tenemos la característica del horizonte de tiempo. ¿Ya? Y al final, usted va a decir, ¿me equivoqué en el presupuesto o no me equivoqué en el presupuesto? Si se equivocó, va a tener que definir cómo hacer el presupuesto para el próximo mes. Y si no se equivocó, va a seguir manteniendo la estructura de ese presupuesto. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Elementos de un presupuesto. Ahí tenemos un pequeño gráfico que resume muy bien todo el enredo que es hacer un presupuesto. Porque si se dan cuenta, hay flechas bidireccionales para todos lados. Es decir, unos se alimentan de una cosa, después son retroalimentados, ¿ya? Entonces, pero todo parte con los objetivos de la empresa. Estos son los objetivos, tengo un plan de negocio, tengo un plan estratégico, ¿ya? Lo primero que tengo que definir, si ya tengo mi plan estratégico, insisto, y mi plan de negocio, mi plan de negocios y plan estratégico en ese orden respectivamente, es decir, ya definí qué voy a vender, ya definí cuál es mi producto, ya definí cuál es mi mercado, ya definí cuáles son mis barreras de entrada, cuáles son mis barreras de salida, cuál es mi competencia. Defino cuánto voy a vender o cuánto quiero vender. Una vez que defino cuánto quiero vender, ¿cuánto voy a gastar para producir? ¿Cuál va a ser mi estimación en gastos de capital? Herramientas, maquinaria, infraestructura, instalaciones, edificios, terrenos. Dependiendo de lo que voy a vender. Pero a la vez, y en forma simultánea al plan de negocio,
voy a tener políticas de inventarios que parten aquí de los objetivos de la empresa. ¿Ya? Establezco un plan productivo, establezco una capacidad productiva, porque ¿qué saco con tener un plan productivo de 1 millón si mi planta es capaz de producir solamente 100.000 unidades? Tiene directa relación con mi plan de gastos. Una vez que defino mi plan productivo, ¿cuál es mi presupuesto o cuál es mi estimación en recursos humanos? ¿Qué tipo de recurso humano contrato? ¿Calificado o no calificado? ¿Cuánto voy a invertir en capacitación? ¿Cuánto voy a invertir en entrenamiento? ¿Cuánto voy a invertir en certificación? Dependiendo del tema o la industria en que se trate. ¿Cuál va a ser el plan de adquisición de las materias primas? ¿Cómo voy a establecer ese proceso? ¿Cuántas cotizaciones voy a pedir? ¿Con cuántos proveedores voy a trabajar? ¿Cuál va a ser el nivel de seriedad o de certificación que le voy a pedir al proveedor que trabaje conmigo? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el plan de gastos administrativos? Los planes que son aparte de las operaciones. Para finalmente definir cuáles son los resultados financieros esperados. Todo esto es hipotético. De esto yo no he hecho nada. Solamente lo tengo aquí y lo traslado al papel. ¿Cuáles van a ser los resultados financieros esperados? ¿Cuáles van a ser el estado de flujo de caja esperado? ¿Ustedes ya vieron flujo de caja, no? 5 minutos. Bueno, ahora lo van a... Bien. ¿Cuáles son los estados? Ojalá no 20. ¿Ah? Ojalá no 20 para entenderlo bien. ¿Cuáles son los estados financieros proyectados? ¿Ya? Y una vez que yo hice esto realidad, se ve en esta línea discontinua. Por eso es una línea discontinua que retroalimenta si logré los objetivos o no los logré. Por lo tanto, si se dan cuenta, el tema de los presupuestos es un tema que es integral. Es como uno quiera mostrarlo, ¿no? O sea, definitivamente tú puedes tener un presupuesto de ventas, definitivamente puedes tener un presupuesto de inversión, definitivamente puedes tener un presupuesto de compras, definitivamente puedes tener un presupuesto de remuneraciones, que se alimenta a la vez de un presupuesto de remuneraciones de producción, un presupuesto de remuneraciones administrativas, a la vez un presupuesto de remuneraciones de venta. Es decir, podemos llegar a un nivel de presupuesto infinito. Y básicamente todo esto, de los distintos niveles de presupuestos que yo logre, tienen que ir integrados en un gran presupuesto. Segunda vez que lo nombro, presupuesto maestro. Profesor, una consulta. Plan de gasto de capital, ¿a qué se refiere con eso? Inversión. ¿De dónde yo voy a conseguir el dinero? No. Inversión en activo fijo o, ¿cómo se llama esto? Activo de producción, propiamente. Máquinas, Ah, ya. edificios, estructura. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, Codelco, el plan de gastos de capital, el plan de inversión es altísimo. El kiosco a la esquina, el plan de inversión, no es tan alto. En términos monetarios, no estoy diciendo que para la persona que ponga un kiosco la inversión no sea alta, ¿ya? Pero ¿ya? En términos cuantitativos la inversión es totalmente incomparable. La inversión. ¿Ya? Por lo tanto, esta maraña de flechas de
de elementos, cada una de ellas puede ser subdividida en nuevos procesos de presupuestación. Por lo tanto, yo puedo llegar a un nivel de presupuesto prácticamente unitario. Puedo empezar a hilar tan fino que puedo sacar el presupuesto y de hecho las empresas grandes tienen presupuestos que son prácticamente infinitos, donde definen, por ejemplo, cuánto es el presupuesto para contratar a una persona, donde si esta persona cumple con otros requisitos, también le tienen un sueldo asignado. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Dudas? Ya. Qué bueno. Vuelvo atrás. Definimos que el presupuesto nos sirve, ¿ya?, finalmente, aparte de la cuantificación del plan estratégico, para tomar una decisión. ¿Qué decisión puedo tomar ahí? No construir nada. ¿Ah? No, pero dígame. No construir nada. Si no hay nadie, no hay gente, el pueblo. No hay nada. Todo seco. Ya, ok. No hay nada, por lo tanto, su decisión es pasar de largo. Sí. Pero puedo hacer una industria fuera. Momento. Vamos a analizar lo que es el riesgo decisional. Aquí no tiene decisión posible. Por lo tanto, usted sigue la única guía, porque no tiene alternativas. Por lo tanto, aquí, ¿se enfrenta a alguna decisión? No. No. Sigue derecho. No tiene nada que enfrentar. Pero aquí ya tenemos alguna decisión. O sigo derecho, o doblo a la izquierda, o sigo a la derecha. Entonces, ¿sobre qué vamos a tomar la decisión? Sobre el tiempo de demora, las condiciones. ¿Cuánto me demoro? ¿Ya? A llegar ¿Qué al camino lugar. está más pavimentado? Claro. ¿Ya? ¿Cuánto me demora llegar al lugar que quiere ir? ¿Cuánto? Las condiciones del terreno. ¿Hacia dónde quiero ir? Eso es fundamental. ¿Ya? O sea, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi plan de negocio? ¿Cuál es mi desarrollo estratégico? ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ya? La calle es la mejor condición. Porque ahí si necesito ir a la derecha y me voy a la izquierda, me salgo del presupuesto. Consideramos. Supongamos que mi objetivo es ir a la costa y la playa está para allá. Si voy para acá no voy a lograr mi objetivo. Y si sigo derecho quizás me va a salir la vuelta más larga. Y para allá no había bencineras, se quedó en pana, tuve que llamar a la grúa. Riesgo decisional. Y aquí tenemos 3 caminos, suponiendo que vamos por esto. La verdad es que las empresas se encuentran ante ese escenario. No sé en qué. Yo metido ahí no sabría por dónde meter. Hay que revisar cada una de las. Eso es el riesgo decisional. Saber qué decisión voy a tomar ante un escenario que no conozco. Ya tendrían que evaluar todo eso. Pero si no conozco ese escenario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar todos los Buscar escenarios. estrategia, evaluar escenarios, buscar, en Y ahí va a definitiva, decidir cuál es el que más le conviene. buscar información. Bueno, ya todos tienen claro lo que es el riesgo, ¿ya? Pero aquí yo me voy a enfocar específicamente en el riesgo decisional. ¿Por qué surge, ¿ya?, el riesgo decisional? ¿Por qué yo me voy a enfrentar a este riesgo? Primero porque tengo información incompleta. ¿Ya?
no conozco toda la información. Segundo, tengo elementos subjetivos que influyen en la capacidad de suponer la información faltante o deducirla sobre los elementos dados. ¿Qué significa que sean subjetivos? Que no son objetivos. Ya, ok. ¿Qué significa que es un elemento objetivo? Que es un elemento objetivo. ¿Es claro? Es un que inicia el evento. Por ejemplo, un juicio objetivo es: no me gusta Michael Jackson, pero es un excelente cantante. Algo realista. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy dejando de lado en La esa? opinión personal y todo. Estoy eliminando mi apreciación personal y estoy dejando lo que realmente es, sin establecer un juicio de persona. Claro. O sea, mi opinión la dejo de lado. Por lo tanto, cuando hay elementos que son subjetivos, es decir, que tienen algún tipo de sesgo, ¿ya? Político, económico, el sesgo que sea, va a influir en que yo tome una decisión que puede ser errada. ¿Ya? Es decir, yo debo dejar, cuando hago un análisis y tengo que tomar una decisión, debo dejar de lado todos los sesgos posibles. Económicos, políticos, religiosos, de género, de socioculturales, absolutamente todo, debo dejar todos los sesgos de lado. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión como corresponde. Ustedes lo tienen que haber escuchado más de alguna oportunidad esta frase de cliché. Para tomar una decisión informada e independiente. Eso es. Libre de sesgo. Tercero, ¿por qué surge el riesgo decisional? Porque sí o sí, al final del camino tengo que optar por una alternativa. Es decir, tengo que tomar una decisión. Si tomas una decisión mala, obvio que va a entrar el riesgo ahí. Pero obviamente, indistintamente, o sea, si usted llega al final del camino y tiene opción izquierda o derecha, ¿cuántas decisiones puede tomar? Dos. Buena, una. ¿Cómo? 4 decisiones distintas. Puede tomar, no estoy diciendo que tome una. Estoy diciendo que, perdón, no estoy diciendo que elija una, estoy diciendo que cuántas decisiones tiene, perdón, porque mal la pregunta. 4. Derecha, izquierda, quedarme ahí o devolverme. Ah, ¿Ya? Debido a la carencia o información incompleta y a la necesidad de suponerla o deducirla, es que los presupuestos buscan entregar la manera más exacta de información. Es decir, los presupuestos a lo único que apuntan al número 1. Porque el número 2 no puedo olvidarlo. Debo tratar de minimizarlo, pero la verdad es que los elementos subjetivos son inherentes al ser humano. Si no, veamos las encuestas presidenciales. Claro. Ahí tenemos un claro ejemplo donde los elementos subjetivos dan mayor favor a uno, mayor favor a otro. ¿Por qué? Porque están frente a un sesgo. ¿Ya? Y sí o sí debemos tomar una decisión. Por lo tanto, ninguna de las opciones 2 o 3
son inevitables. La 2, tengo que minimizarla. La 3, sí o sí tengo que tomar una decisión. Por lo tanto, el presupuesto a lo único que apunta va a ser a suplir la carencia o inexactitud de la información de la cual disponemos. Por lo tanto, en la medida que podamos establecer una mayor calidad de la información, voy a estar presupuestando y voy a estar disminuyendo o aportando para que el riesgo decisional sea menor. ¿Puedo eliminar el riesgo decisional? No. Los riesgos nunca se eliminan, se minimizan. ¿Ok? Profe, igual que en las dunas de Moncón hay una constructora que paró por la misma cuestión, por el medio ambiente, porque no podían seguir construyendo la laguna. Es un riesgo decisional igual porque decidió hacerlo justo ahí, que sabiendo que hay un riesgo que le pueden parar la construcción. Sí. Además tenían ahí riesgo decisional, riesgo ambiental, ¿ya? Riesgos que no evaluaron. O sea, el evaluador de riesgo lo tiene que estar colgando de las patas. ¿Ya? Porque ¿cuánto ya se perdió? ¿Cuánta inversión? Porque está casi a la mitad y está agotado. ¿Cuál es ese premio que está ahí? Cuando tú te vienes por el lado de la... No, con arriba, de la cuna. Sí, porque están construyendo y Sí. yo me acuerdo que tuve que subir. Hay muchas construcciones, muchas. Yo trabajo frente al campo dunar. Así que... Ya. Las decisiones se toman dependiendo del tipo de información. Y el origen, ¿ya?, de la decisión que se va a tomar puede ser desde el punto de vista contable, es decir, yo analizo toda la información contable de 1, 2 o 3 o más periodos hacia atrás, y la información estadística. Se puede expresar de una forma cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa en cuanto a términos monetarios, cualitativa en cuanto a la calidad de la información o qué es lo que quiero representar. Y según el momentum, ¿ya?, puede ser histórica o puede ser proyectada. Entonces, el riesgo decisional histórico puede ser que viene algo de atrás. No, Hay una ojo, historia. dice, las decisiones se toman dependiendo del tipo de información. O sea, usted va a tomar una decisión sobre la base de información histórica o sobre la base de información proyectada. Va a tomar una decisión sobre la base de una información cuantitativa o cualitativa. O va a tomar una decisión desde el punto de vista contable o desde el punto estadístico. Puede ser uno de esos tres. O puede ser que usted tome información contable, cuantitativa y proyectada. Información estadística, cuantitativa e histórica. Es decir, pueden mezclar todo este tipo de información. Entre más información, mejor puedes tomar una decisión. Por supuesto, mientras más información disponga, mientras más información elabore, mientras más información analice, voy a estar disminuyendo el riesgo decisional. Ahí, por ejemplo, si hay una empresa que tiene que tomar decisiones según la proyección de lo que se espera en el país en estos años que vienen, con el tema de la crisis económica y todo, ahí se debería tomar la parte contable que tenemos en la empresa, lo cuantitativo que tenemos, Ya. proyectar hacia lo que viene más adelante, ¿cierto? ¿Qué factores tomaría usted para una evaluación del tipo que usted me está diciendo? ¿Mm? Bueno, no sé, una empresa de un ejemplo de empresa. No, cualquiera. No sé, la parte, primero cómo están los activos de la empresa,
Ya. La parte contable, cómo están los pasivos, para saber cuál es Ya. la capacidad, o sea, cuál es la deuda que mantiene la empresa, si es que mis activos son capaces de suplir eso, si hay alguna provisión para casos futuros que no se esperen. En la cuantitativa podría ser ¿Cuánto presupuesto? cuánto podríamos llegar a invertir. ¿Eso más o menos se refiere? Ya, inversión, perfecto. Tomémonos ahí, inversión. ¿Qué pasa con la inversión en este minuto? Están detenidas. Rechazada. ¿Y ahí eso es cuantitativo o cualitativo? No, cualitativo. Porque no estamos poniendo cifras. Es una cualidad, no tiene Ah. número. Ya, Ya. O sea, nosotros sabemos que están detenidas. ya. Perfecto. ¿Qué otro tipo de riesgo o de información podemos tener? Inflación. ¿Eso ya es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cuantitativo. Porque ya nos están diciendo que la inflación para el próximo año se espera sobre los 2 dígitos. Cuantitativo. Los temas políticos deberían ser Cuantitativos. Temas políticos, temas económicos son cuantitativos. La calidad de información. Temas estadísticos generalmente son cuantitativos. Estadístico en la ¿Ya? parte. ¿Por qué? Cuantitativo es el número. 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 Y usted dice lo otro cualitativo es calidad. Cualidad. No, sí. Cualitativos, cuando hablamos de calidad, me refiero a la... Más que cualidad Como lo que es... dijo en delante. pues, Sí, cuando me- pero cuando es cualidad, es la cualidad de... ¿Ya? Cualitativos también se entiende por calidad, pero cuando hablamos de cualidad es qué característica tiene que nos afecta también. ¿Ya? Análisis de datos. Por ejemplo, el dato político es un dato cualitativo, Cualitativo. porque afecta a, Ya. pero no sabe en cuánto lo va a afectar. Mm. En cambio ahora, por ejemplo, si el INE nos dice que la inflación va a ser de 2 dígitos, sí, efectivamente yo sé que mínimo voy a tener un 10% el IPC. en IPC anualizado. Ahí se asocia un número. Y ahí lo asocio directamente a un número que Ya. puedo plasmar en mi proyecto. Ya. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, o para dentro de la estadística también cuantitativo. Obvio. Sí. ¿Mm? Dependiendo de... ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. La función presupuestal proporciona idealmente, 1, una herramienta analítica, precisa y oportuna. Herramienta analítica significa que la hice sobre la base de análisis. 2, capacidad de predecir un desempeño. ¿Por qué? Porque estoy diciendo cuánto es lo que voy a gastar, cuánto es lo que voy a recibir, cuántos son los gastos que voy a tener que desembolsar y por lo tanto un resultado estimado, proyectado o presupuestado. Por lo tanto estoy prediciendo, proyectando un desempeño. Tercero, nos da un soporte para la asignación de recursos, es decir, yo sé cuánto es lo que tengo que, sobre la base de mi estudio, asignar en recursos para cada una de las funciones, procesos, áreas. Cuarto, capacidad de controlar el desempeño real en curso, es decir, si yo voy haciendo desembolso y este desembolso me dicen, ya, esto va para el presupuesto de venta, oye, tu presupuesto de venta era de 100 millones y ya llega a 115. Ir controlando en tiempo real. No puede ser que se pase. Advertencias sobre desviaciones respecto a pronósticos. A ver, si el presupuesto de venta me dice, yo tenía presupuestado vender 100 millones y vendí 150, te pasaste del presupuesto, no importa. Pero hay implicaciones. Pero puede tener implicaciones con el presupuesto de producción. ¿Verdad? Puede estar relacionado Recuerden con que el presupuesto. todos estos presupuestos Ante la Van mano. con el plan de producción.
van todos entrelazados. ¿Ya? Por lo tanto, si el plan de ventas lo sobrepasé, ¿puede tener incidencia en el plan de gastos de inversión de capital? Sí, por supuesto. ¿Va a tener va a tener incidencia en la capacidad productiva? Por supuesto. ¿Ya? ¿Van a tener capacidad en las políticas de inventario? Sí, porque quizás puede necesitar una bodega más grande para tener un proveedor más eficiente. Puede tener que tener otras negociaciones. ¿Ya? Así que sí, efectivamente, un presupuesto, aun cuando me pase, aun cuando sea el presupuesto de venta, puede tener algún tipo de implicancia negativa. De hecho, hay una teoría que dice que las empresas tienen un máximo de crecimiento. En la medida que crezcan más de ese punto, o sea, no es una teoría, es un estudio, en la medida que crecen más de ese punto, empiezan a perder. Creo que eso es lo mismo en economía. Advertencia sobre desviaciones respecto a los pronósticos. Todos los presupuestos tienen una desviación estándar que es aceptada, pero en la medida que tú te pasas de ese margen, tienen que ser advertidos. ¿A quién? Al área que corresponda. ¿Ya? ¿A quién? ¿A quién es que? A las áreas que correspondan. Indicios anticipados sobre riesgos y oportunidades. ¿Ya? En la medida de que yo pueda ser capaz de identificar los riesgos, voy a poder ajustar mis presupuestos. Por lo tanto, aquí dejé de deslizar cierto tipo de información, que los presupuestos pueden ser flexibles. Y por último, la función presupuestal nos permite tener la capacidad de usar información histórica como guía. Por lo tanto, según esto, yo puedo definir algún tipo de función estadística para un tipo de comportamiento. Funciones lineales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales. ¿Ya? Por lo Ese tanto, punto siempre lo hacen cuando van a dar un partido. Empieza con la estadística, y te cuentan que se ganaron, dónde jugaron. claro. Profe, a mí me desvincularon por lo mismo porque no había presupuesto. ¿Cuándo? En la empresa que estoy ahora. Y después me volvieron a contratar porque se ganó el sitio. ¿Me entiendo, no? La quinta Qué región. espanto. ¿Ah? Qué espanto. ¿Así es la empresa? Sí. ¿Y tú lo que es Flipper? El Gustavo Figueroa. Gustavo Flipper. Se ganó una sucursal nueva y me volvieron a contratar. No, pero él trabaja en LIM Chile. LIM Chile, ¿no? Sí, entonces ¿Qué cosa? eran 4 recursos humanos, bajaron a uno porque no alcanzaba el presupuesto. Me bajaron a mí porque era vencimiento de plazo, entonces no me pagaban ninguno. ¿Hay a plazo? Sí, pues a plazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos No, contratos no, llevas? 30 días más, pues, plazo fijo. ¿Y en cuánto tiempo llevas plazo fijo? No, eran 60 días nomás. Me pagaron frío legal nomás. Qué horror. Así es una empresa. ¿Sí sé? Lo tengo muy Y claro. uno no puede hacer nada. Lo sé. Ya. ¿Qué hora es? Ah, nos queda. Ah, Nos queda todavía. Ya. Funciones de los presupuestos. Ya definimos cuáles que nos permiten. Pero ahora los presupuestos. La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la organización. 20 días más. Si no es para tanto, es entretenido. ¿Mm? El control presupuestario
El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo. Porque yo establecí el presupuesto estático, fijo. Usted tiene que gastar 100 lucas. Si las gasta, perfecto. Pero si gastó 100.001, ¿por qué gastó ese peso de más? O si gastó 99.999, ¿por qué gastó un peso menos? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que descubrir cuáles, cómo y por qué son esas diferencias. ¿Ya? Por lo tanto, el control presupuestario, es decir, lo que viene después del presupuesto, ver si se cumple o no se cumple, es descubrir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, comparando el resultado con los datos presupuestados. Si nosotros tuviéramos la capacidad de presupuestar y que fuera real, sería maravilloso. Pero lamentablemente no lo podemos hacer porque somos humanos y siempre hay variables que se nos escapan. ¿Ya? Por lo tanto, el control presupuestario nos va a permitir verificar los logros y remediar las diferencias. ¿Ya? Los presupuestos pueden desempeñar tales roles preventivos como correctivos dentro de la organización. Preventivos, ¿por qué? Porque como son situaciones ex ante, antes que suceda, yo puedo establecer cierta cantidad de fondos, cierta cantidad de recursos para los eventos que podrían generarse. Y correctivos si es que no los tengo provisionados. Provisionados, de provisiones. Hay provisión para todo. Algunas empresas nada, no hay empresas que no provisionan tienen nada, ni cuando limitan a las personas. Vimos la función de los presupuestos, vamos a ver la importancia ahora de los presupuestos. Útiles en la mayoría de las organizaciones, como por ejemplo las utilitaristas, o las que buscan utilidades, lucro, el tan maldecido o maldito lucro, ¿ya? Como por ejemplo las compañías de negocio. No utilitaristas, gobierno, porque el gobierno no tiene un fin de lucro, algunas corporaciones, ¿ya? Grandes multinacionales, empresas grandes, multinacionales, conglomerados, y pequeñas empresas también. La pequeña empresa es la que más debiera beneficiarse de este tipo de procesos, ¿ya? Por eso que ustedes, si trabajan haciendo asesorías para las pequeñas y medianas empresas, los presupuestos son fundamentales, ¿ya? 2. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo de las operaciones de la organización. ¿Por qué? Porque Porque tiene un sustenta la margen. operación. Sustentan lo que yo creo que me van a salir las operaciones. Por ahí va la idea. ¿Ya? Porque tiene un margen establecido. Tienen un margen establecido, por lo tanto, si yo no tengo un margen establecido, no supongo que voy a gastar tanto. Mucho, puedo gastar muy poco. De acuerdo, pero por ejemplo, si yo no sé cuánto voy a gastar, voy a desembolsar el margen total. En cambio, si yo establezco que voy a gastar tanto, puedo buscar dónde voy a tener la diferencia, pero ya establecí el grueso del desembolso. ¿Ya? Por eso disminuyen el riesgo de la operación. 3. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables.
por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa dentro de unos límites razonables. La misma situación anterior. ¿Ya? Es decir, yo sé cuánto voy a producir, sé cuánto voy a gastar, sé cuánto voy a... Y por lo tanto, nuestro margen de operación, no, margen no, porque estamos hablando de margen, estamos hablando de números, nuestro ámbito de operación está relativamente controlado. ¿Ya? Pero eso se tienen varios presupuestos de diferentes áreas ¿Ya? que después se unen y se pueden ver más global. Por supuesto. Tercera vez que lo nombro. Presupuesto maestro. Presupuesto maestro. ¿Ya? Profe, pero el presupuesto se hace en base a la inversión o en base al presupuesto de cada empresa. Primero, tengo mi plan de negocio, tengo mi plan estratégico, realizo presupuesto, defino qué voy a vender, qué voy a vender, defino el mercado, defino la demanda. Y eso me va a decir qué voy a vender y cuánto voy a vender. Si defino cuánto voy a vender, tengo que definir cuánto voy a necesitar para hacer esa producción. Defino cuánto voy a necesitar en infraestructura para hacer esa producción y defino cuánto mano de obra voy a necesitar. O sea, ya tengo un presupuesto de venta, tengo un presupuesto de infraestructura, tengo un presupuesto de mano de obra. Después, presupuesto de materias primas, materiales, costos indirectos. Otro presupuesto aparte. ¿Ya? Y después yo integro todo eso y tengo presupuesto maestro. Por lo tanto, el presupuesto maestro se nutre de distintos subpresupuestos. Pero, ¿con cuál partimos? Ya, pero ese presupuesto es el que se le presenta al inversionista. O el inversionista te dice, tengo tanto, necesito no sé. Y tu presupuesto... Ya, ok. Entiendo para dónde va la pregunta. Cuando estamos hablando de una inversión, estamos hablando de un proyecto, de una evaluación de proyecto. Cuando estamos hablando de un presupuesto de una empresa ya formada, que ya está en producción, como por ejemplo una empresa, por decir Coca-Cola, va a estimar el presupuesto de venta para el próximo año, es un presupuesto interno. ¿Ya? Está bien la pregunta. Porque cuando es un presupuesto que se presenta al iniciar una inversión, estamos hablando de una evaluación de proyecto. Pero si estamos hablando de una empresa que ya está en marcha, estamos hablando de un presupuesto ya para un periodo. Para un periodo. Buena pregunta. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Es decir, aquí ya estamos hablando del plan total, es decir, del presupuesto maestro. ¿Y por qué les doy tanto énfasis al presupuesto maestro? Porque vamos a hacer un presupuesto maestro. Las partidas de presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en un determinado periodo de tiempo y sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. ¿Ya? Cada vez que yo tengo un presupuesto asociado a las personas, voy a tener que ir viendo cómo se ajusta este presupuesto. ¿Y cómo se ajusta este presupuesto? Según el mercado, ya. ¿Qué otra cosa tenemos desde el punto de vista de la mano de obra? ¿Qué cosas nos desajustan la legislación? Como por ejemplo, aumento del sueldo mínimo. ¿Aumento de qué? La boleta honoraria, que también aumentan, por ejemplo, el 3% ahora. Sí, pero eso es de cargo del trabajador, no del... Pero sí la tasa va a ir aumentando. Sí,
pero ahí la empresa actúa como recaudador de esos fondos, por lo tanto no son, el empleador paga el 100%. De ese 100%, el 88.75 se va al ¿cómo se llama esto? Al que emitió la boleta, y el 12.25 lo retiene el empleador, pero ¿de quién es? Es del emisor de la boleta. O 15.25 si es que él está haciendo uso del 3% del crédito solidario. ¿Ya? O crédito tasa cero, por el dicho. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nos puede hacer variar desde el punto de vista laboral? Que necesitamos más mano de obra. Más mano de obra, ya. ¿Qué pasa con la mano de obra? ¿Qué cosa nos va a afectar como empresa directamente en este momento que ya salió prácticamente o está en la Cámara de Diputados? La baja de las 40. La baja de las 40 horas. ¿Ya? Para mí, menos hora de producción. para mí, como trabajador, perfecto, 40 horas, maravilloso. Para la empresa social. Pero para la empresa, No. No, ¿ya? menos producción. Menos producción. La reforma previsional. ¿Ya? La reforma previsional, ¿ya? Presupuesto bajo. Es un 6% adicional que va a tener que poner no el trabajador, el empleador. ¿Ya? Básicamente, hay muchos analistas que indican que eso es un impuesto al trabajo. Otro impuesto más, que no lo paga el trabajador, sino que lo paga el empleador. O sea, el empleador por contratar a una persona tiene que pagar un 6% de impuesto. ¿Ya? O sea, indudablemente, yo estoy totalmente de acuerdo y siempre siempre lo he mantenido y sostenido que la baja de las pensiones aquí en Chile se deben, 1, a una baja cotización, 2, a una jubilación muy temprana, ¿ya? Y 3, al hecho de el mal acostumbramiento del empresario chileno y que debido a las condiciones laborales el trabajador acepta. Como por ejemplo, yo te voy a pagar a ti 600.000 pesos, pero te voy a imponer por el mínimo para que recibas más sueldo. Entonces, es cierto, recibe ¿cuánto? Un poquito más de sueldo, pero el daño patrimonial que se le produce es espantoso. Las lagunas previsionales, ¿ya? Gente que se fue de un trabajo formal y se fue a un trabajo informal, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la previsión hoy en día, no de la AFP. El problema de la AFP no existe. No existe. Y una vez lo demostramos con unos alumnos, cuando estábamos haciendo inversiones en bonos y todo eso, ¿no? Hicimos un estudio desde que partió la AFP con diversificación hasta el año 90 cuando se hizo la diversificación, y finalmente la tasa de reemplazo de una persona que no tenía laguna, eso era la parte difícil, llegaba a más del 60%. O sea, la persona recibía el 60% de su último sueldo antiguo. Y el problema está en que, lamentablemente, las cotizaciones fueron las menos justas cuando se ideó el proyecto en un principio, porque teníamos una tasa del 8% anual. Nadie esperaba que íbamos a tener una tasa del 1%, 2% anual. Por lo tanto, si te baja la rentabilidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aumentar tu tasa de cotización. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿A través de qué? A través del 6% adicional. Y unos quieren que vaya al pilar contributivo y otros quieren que vaya a la cuenta de individual. Otros quieren que sea 3 y 3,
2 y 4, 4 y 2, no sé. Pero ahí están buscando la fórmula. Y supuestamente se va a presentar en los próximos días esta reforma. Vamos a ver qué pasa. Esta previsión para que sea un fondo común. Está más proyectada hacia eso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos distintas partidas que de alguna u otra forma nos pegan fuerte y que tenemos que tener analizadas, o por lo menos que no estén haciendo un ruido o en el minuto que hagamos un presupuesto. ¿Ya? Profe, pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con como la definición de mercado que hay en el país, como mientras menos me cueste no sé, producir, o menos me cueste llevar a una empresa, es mejor. Como no te entiendo. Hablaban en una clase sobre menor costo, ¿cómo era la palabra que dijo? ¿Ventajas competitivas? Hablaba como mientras menos me cueste, ¿Ya? digo de la empresa, mientras menos me cueste, no sé, generar utilidad o vender un producto, es mejor, como la visión de mercado. Correcto, sí. Mientras menos me cueste, yo voy a tener una mayor posibilidad de ganar. Claro. ¿Ya? Ya. Entonces, en base a eso, igual choca un poco el estudio que hicieron ustedes con el tema de que, claro, a la empresa le es mejor pagar, mientras menos pague, por ejemplo, la hora trabajada, es mejor para la empresa, pero... Para el trabajador es nefasto. Es nefasto. Y No, por eso estoy diciendo. Quizás me expresé mal, pero yo dije que es nefasto. Claro. ¿Ya? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Claro, se ha hecho estas dos... Esas dos visiones. Claro. Sí, definitivamente. Y también para el empleador, porque se están sacando de impuestos el gobierno con tanta cuestión, ¿qué van a dar ganas con este bono de empresa para los que están recién comenzando? O sea, es un hecho que el 90% de los emprendedores fracasan dentro del primer año. Hay muchos que han cerrado. Sí. Muchos ¿Ya? negocios pequeños Pero, han cerrado. insisto, yo desde mi visión de trabajo y de experiencia en todos estos años, he visto muchas veces cómo al trabajador, por ignorancia o por necesidad, lo abusan de ellos. No sé si les conté un tipo, cuando estuve en una constructora, el tipo que se mataba, lo único que hacía era la zanja. Entonces el tipo ya le corresponde 1 millón de pesos, no, págale 500. Pero si le corresponde 1 millón, no, págale 500. No era poco. Ya fui, porque en ese tipo de... No, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Ya? Ya, los presupuestos sirven como... Perdón, ¿te quedó clara la idea? Sí, Ya. claro. Los presupuestos sirven como medio de comunicación entre unidades a determinado nivel, es decir, los presupuestos conversan. Oye, ¿cómo te pueden decir? ¡Qué bueno! No, yo estuve con más costos. Conversan entre las distintas áreas. ¿Por qué? Porque sirven para buscar los ajustes necesarios para llegar al presupuesto general. Pero ¿cómo conversan? A determinado nivel, es decir, a niveles horizontales y a niveles verticales. Cuando conversan a niveles verticales no es tan agradable porque piden explicaciones. ¿Ya? A niveles horizontales se buscan los ajustes, a niveles verticales se buscan las correcciones. ¿Ya? Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado nivel, ¿ya? Y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. Es decir, como les comentaba, hacia arriba llegan los resultados. Hacia arriba dicen, ¿sabes qué? Tuvimos una desviación de tanto. Perfecto, ¿es aceptable o no? No es aceptable. Y hacia abajo piden las explicaciones respectivas. ¿Por qué? No, si mi presupuesto estuvo bien, el que falló fue el de allá. No, porque el de allá fue el presupuesto de venta. Ya, sí, yo me equivoqué. Y ahí buscan explicaciones y buscan corregir. ¿Ya? No significa que lo vayan a echar, pero hay que buscar las soluciones necesarias. Y a nivel horizontal dijo que era...
buscan los ajustes necesarios entre las distintas áreas que están dentro de un mismo nivel organizacional. Lo horizontal. Hoy nos queda un rato, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes esta clase? A las 10. 8:30. 8:30, 9:30. 10:15. Y yo. ¿Objetivos de los presupuestos? Ya definimos que es una cuantificación de plan estratégico que permite tomar decisiones. Okay. Planear, integrar y sistemáticamente todas las actividades de la empresa debe desarrollar un periodo determinado. Es decir, integral. Completo. Integral, completo. Para el tamaño. ¿Ya? Ya no puede. Completo. ¿Ya? Es decir, que abarca todas las áreas de la organización. Y sistemático, que se elabora sobre la base de un sistema. ¿Definido por quién? Definido por la empresa. Y que se debe desarrollar en un periodo de tiempo determinado. Vuelvo a insistir, no existen los presupuestos indefinidos. ¿Ya? ¿Por qué no existen? Porque a largo plazo siempre hay variaciones. Y si voy a establecer un presupuesto de largo plazo, de partida tengo que protegerme ¿de qué? De la variación. ¿De qué variaciones? Principalmente. Por ejemplo, de aquí a 20 años yo no sé si va a haber una guerra, pero sí sé que va a haber inflación. Por lo tanto, mi presupuesto lo establezco en base a, o mi proyecto lo establezco en base a UF. Y así me protejo de un riesgo inflacionario, riesgo de moneda. ¿Ya? Si lo voy a ver de acuerdo a las tasas de interés, me hago un estudio 20, 30 años de las tasas de interés y hago una tasa de interés proyectada, que puede ser que me equivoque, puede ser que no, pero ya por lo menos puede tener un margen de seguridad. ¿Ya? Ahí va a haber variaciones, si es que no. Obvio. Sí. Pero ya va a tener algo como proyectado de que. 2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades de las diferentes dependencias de la empresa para el logro y cumplimiento de las metas previstas. Tate. Ya, pues usted dijo que íbamos a vender tanto, que íbamos a estar bajo esta dependencia, háganse responsable. Por eso existe un gerente de producción, por eso existe un gerente de finanzas, por eso existe un gerente de proyecto, por eso existe un gerente de recursos humanos, por eso existe un gerente de lo que se necesite. Porque en definitiva son los que se hacen responsables de que se cumpla con lo que se está Y son los que proyectando. controlan. ¿Ah? Los que controlan. Son los que en definitiva controlan. ¿Pero están dentro del presupuesto? Por supuesto. que Por entrega los supuesto. dueños. El sueldo de los gerentes, obviamente que está dentro del presupuesto. Tienes que ver con Hacer la su fila. Claro. Claro. Pero, a ver, ¿por qué un gerente gana tanta plata? Tiene mayor responsabilidad. ¿Por el nivel de responsabilidad? Sí, eso es. Ya es mayor responsabilidad, más dinero. A mayor responsabilidad, Más mayor, pago, mayor pago, a mayor riesgo, mayor exigencia remuneracional. ¿Qué pasa si hay un mayor riesgo? ¿Cómo sube la tasa de interés? ¿Más alta o más baja? Más. Más alta. Por lo tanto, los sueldos son iguales, a mayor responsabilidad, mayor el lucas. Pero también es mayor la posibilidad de que Claro, una falla, pero es responsabilidad. Normalmente despiden a los gerentes más que a los trabajadores. ¿no?
Sí, porque pasa por la decisión de La empresa que yo trabajaba hicieron un cambio cuando pasó a la Red Salud. Yo trabajaba en la Red Salud, cambió a Red Salud. Cuando pasó a Red Salud, despidieron a todos los gerentes y jefaturas de todos los centros médicos de la salud. Pero los trabajadores seguían. Después lo fueron despidiendo a poco cuando no querían traspasarse a contrato de toda la semana, porque nosotros trabajamos de lunes a viernes solo. Y empezaron a funcionar los sábados y algunos los domingos. debieron Si no haber. queríamos firmar, ya 2 meses, 3 meses de. Y justo llegó la pandemia. Y yo estaba embarazada. Fuera. Bueno, Ya. un año y tanto, 2 años. Por lo tanto, el aspecto decisional, ya, que nos permite tomar esta actividad presupuestaria está muy relacionada también con el grado de responsabilidad que tienen las personas. ¿Ya? O sea, uno dice, ya, los gerentes llegan y firman. Sí, es verdad, llegan y firman. ¿Pero por qué? Porque contratan gente, ¿ya? O trabajan con gente que saben que es su trabajo y que si se ha despedido el gerente, se han despedido a todos ellos también. Esta es una cadena de eventos, una secuencia. ¿Ya? Tercero, coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha integral de la empresa. Está claro. ¿Ya? Todos los presupuestos, todos los centros de costos tienen presupuestos distintos. ¿Ya? En el caso, todas las sucursales de los bancos tienen presupuestos distintos. ¿Ya? Por ejemplo, mi sucursal tiene un presupuesto de ingresos de 4.500 millones de pesos al año, un presupuesto de gasto de 2.500 millones de pesos. Saquen la diferencia y van a tener el margen de utilidad y sobre eso les cuento todos los costos, arriendo, sueldo y todo esto. O sea, en euros de día. Pero yo no he dicho nada. Va, se me repitió. Ventajas, y aquí terminamos por esta hora. Obliga a los miembros. Faltaron los objetivos. ¿Ah? No, es que se repitió. Ya, verdad. Ventajas del presupuesto. Obliga a los miembros de la organización a pensar en el futuro de forma ordenada y sistemática. O sea, los miembros de la organización me refiero a la gente que toma decisiones, no está pensando en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Viendo resultados. ¿Viendo resultados de qué? De lo que planificó, de lo que presupuestó anteriormente. Por lo tanto, hoy está pensando en el presupuesto del próximo año. Formaliza la responsabilidad de la planificación. Establece las responsabilidades claras. Suministra expectativas definidas acerca de los resultados de las decisiones. Por lo tanto, no es que esté estableciendo cosas que sean irreales. Las expectativas que deja o las expectativas que toma, las expectativas que entrega a los directores de la empresa son tomadas sobre la base de sistemas, procesos sistemáticos, ¿ya? Y que tienen cierto grado de lógica, es decir, una tendencia, un estudio, un mercado, comportamiento, variables cuantitativas, variables cualitativas, estadísticas, económicas y políticas. Cuarto, permite juzgar la acción. Control. Permite la coordinación horizontal, vertical. Ayuda a armonizar los objetivos particulares con los objetivos generales. Los objetivos de venta son estos, los objetivos de producción son estos. No, ya, perfecto. Pero los objetivos de la organización son los que importan. Armonización, compatibiliza. Facilita la comunicación interfuncional. Con distintas unidades tienen que tener comunicación para que puedan funcionar.
Profe, el 3 no me quedó muy clara para poder comprenderla, si me pueden... Suministra expectativas definidas acerca de los resultados de las decisiones. Existen 3 criterios para las expectativas. Un criterio pesimista, un criterio neutro, un criterio optimista. Ejemplo, las acciones. No, yo creo que las acciones se van a subir un 300%. ¿Eso es un criterio? Optimista. Optimización. Pero la acción creció un 10%. El criterio optimista no nos sirve de mucho. No, Criterio pesimista. tampoco. No, la acción no va a subir, al contrario, vamos a perder un 40%. Tampoco. Y la acción subió un 1%. Tampoco nos sirve el criterio positivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo necesito? Un criterio realista. ¿Y cuál sería un criterio realista? Mira, según las estimaciones de mercado y viendo el desarrollo de esta acción durante tantos años, nosotros nos podemos... y de acuerdo al plan de inversiones que tiene, y de acuerdo a las características meteorológicas, y de acuerdo a que si el dueño de la empresa se levantó con la mano izquierda, podemos tener entre una pérdida de un 3% y una ganancia de un 5%. Eso es tener una expectativa realista, donde analizo todos los factores y doy un margen. Pero sin suspensiones. ¿Perdón? Sin suspensiones. ¿Sí eso qué? Suspensiones. Opiniones. Yo pienso que... No, por supuesto. No, que es lo objetivo, siempre desde un punto de vista objetivo. Aquí yo dejé los sesgos de lado. Claro. Ya, sin siendo lo más objetivo posible. Esa es una característica principal del riesgo decisional. ¿Ya? Recuerde que esas son características que no podemos eliminar. ¿Por qué? Porque En realidad es una empresa... las decisiones las toman las personas, primero, sobre sus convicciones, y segundo, tratan de dejar sus convicciones de lado y tratan de tomar una decisión, pero igual siempre le va a quedar un pelito de convicción. de convicción. Por lo tanto, el sesgo es imposible eliminarlo en un 100%, igual que el riesgo. Pues en la empresa se trabaja en la mayoría, en todo lo que es decisiones, a trabajar desde un punto de vista realista. Porque si apuntan su visión en algo que es como supuesto en base a sus características personales, obviamente va a tener mucho nivel de error. Es que eso usted lo dice hoy, aquí y ahora. Pero la mayoría de los emprendedores, ¿cómo parten? No, me va a ir súper bien con mi fábrica de helados en Punta Arenas. Pero la mayoría, claro, por eso tiene mucho error. La Y mayoría... muchas veces toman Porque la decisiones. expectativa es vender 1 millón de kilos de helado y vendió 10 kilos. Sí, sí. Y a veces las situaciones personales también hacen que tomen malas decisiones. Obvio. Porque no se educan antes de Pero formar. hay 4 monedas con la Tienen ganancia. ideas. Sí, pues. No, y se dejan llevar por la familia y muchas veces se Ayer, ¿Ya? de hecho, Hay muchos voladores de luces para los emprendedores, muchos. ayer había un comentario en un grupo que estoy de talleres de estudio y hablaba una persona que decía que le llegó un cliente que venía de la Cercotec. Porque pasa que Cercotec te ayuda mucho a emprender y formalizarse, pero hay asesores que están indicándole mucho a ellos que no necesitan contadores, que lo pueden hacer solo porque la página está más automatizada y todo eso. Pero la gente normalmente empieza con su emprendimiento, no tiene el tiempo, entonces después empiezan a generar todos los problemas de impuestos, no saben los conocimientos, todo eso. Y se empezó como a generar esa discusión de que los programas que están generando el gobierno como que quieren quitar la profesión
formalizan, pero ya llevan la idea de que no necesitan un contador, porque el Cercotec se lo empiezan a generar. Entonces, ¿cómo lidiar con un programa nacional en el área? Eso se llama desconstrucción. Donde se quiere destruir todo lo establecido para establecer modelos nuevos que no han sido probados. Ya chicos, un cuarto para las 11, no, 10:30, perdón. Sí, el tema es que después llegan con muchos problemas. ¿Mm? Y ahí sale peor. Ya, me voy. Se me ha hecho tarde hoy. No vamos a tener trabajo. Vamos a tener pega, la pega que trabajamos con el contador Es un médico. siempre van a tener algo. El tema es que nosotros tenemos que ser más analíticos que Y tenemos que estar más actualizados. La prueba de costo hay que analizar. Nosotros ya tenemos conocimiento, pero hay que analizarla de cómo teníamos que hacerlo. Estoy buscando el libro que tengamos técnica de análisis. Estaba quedando dormido igual que una luz. A mí sí me fue bien. Pero me gustó procesar esto, ¿viste? Si yo no la terminé, faltó un ejercicio de terminarlo, pero el que hizo el profe no, ese lo noté, no. Yo también, ese no me calenté la cabeza. No, ese claro. Por ejemplo, el de la mantequilla yo lo hice como lo hizo ayer en la bibliografía. Pero después, cuando yo lo terminé de hacer ese día, el profe dijo, en el uso va la mezcla y el otro. Entonces yo borré todo y no cambié todo. Igual me dio el mismo resultado. Independiente si lo coloqué acá o no lo coloqué acá. Pero siempre es como que gana. Qué vergüenza que no lo en ese me caí. yo no sé como por qué media hora. o sea, yo sé que la primera no fue más, Pero ¿sí te lo cachaste? ¿Qué le pasó a tu cachai? ¿Te fue más rosita? Sí, yo estuve como Para media la hora grabación. pegada de la mantequilla. para la grabación. ¿Qué me sacas? No, es para la... Se van a quedar ustedes